Los miércoles y los domingos nos vemos y podemos tener este tiempo de orar como congregación, sobre todo este miércoles, y podemos también compartir la palabra del Señor. Amén. El maná, el cuidado de Dios con sus hijos. Les mencioné al principio de este mes que este mes es el día de la Biblia. Y la Biblia concentra la palabra de Dios, la inspiración, los pensamientos de Dios están en la Biblia. Por tanto, todo movimiento, pensamiento que hay en nosotros, queremos que esté bajo el gobierno, bajo el reino de nuestro Padre Celestial. Y uno de esos pensamientos que muchas veces se agudizan para cada uno de nosotros es cuando nosotros pensamos que puede terminar algún tipo de sustento de Dios para nuestras vidas. Eso sería terrible para toda la humanidad, pero nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carne, muchas veces pensamos, nos asustamos, tememos de que puede escasear algo que es vital para nosotros. Bueno, pues hay que hacer un poco de historia para hablarle de esto. Tenemos que recordar cuál fue el propósito de Dios cuando empezó desde allá del Antiguo Testamento con su pueblo. Dios sacó a su pueblo de la mano poderosa que tenía Faraón, que tenía oprimido en esclavitud, ¿verdad? Bajo el yugo de los egipcios a su pueblo. Y la pregunta, después que el pueblo salió de ahí, era preguntarse si Dios sería capaz de sustentarlo a ellos. No importa si había hecho un milagro poderoso para ellos. Ellos estaban claudicando, ¿verdad? Entre el tema de la liberación que recibieron de Dios, que sabemos que fue milagrosa, que se manifestó el Señor abriendo el mar, que se manifestó con las plagas que fueron para el pueblo egipcio una maldición, pero que fueron maravillas para el pueblo de Dios, realmente la manifestación de los milagros de Dios para libertar a su pueblo. Todo esto empezó porque el Señor había escuchado el clamor de sus hijos que estaban siendo golpeados y oprimidos, y cada vez era más el trabajo, el yugo que ellos estaban teniendo. Faraón era un tipo de corazón duro y Dios se encargó de poner el corazón de Faraón mucho más duro para él glorificarse, para él enseñar a Moisés, pero también él enseñar al pueblo de que más que una dura tarea que tenían allí, Dios quería que ellos se fueran a adorar a Dios, a celebrar a Dios en medio del desierto. Nadie quiere estar en una opresión, nadie quiere ser oprimido, nadie quisiera encontrarse bajo un gobierno, que un gobierno le explote completamente. Pero estas fueron las palabras en Éxodo 3 del 9 al 10. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ahora bien, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Esto siempre fue muy difícil de entender para el mismo Moisés, entender estas cosas, cómo Dios actúa, y quizás nosotros mismos debemos muchas veces preguntarnos cómo que Dios actúa, que en el último momento quizás me da el pan, la provisión que yo necesito, que en el último momento antes de yo morir, de caer, estando en el precipicio, Dios da toda la provisión que yo necesito. ¿Cómo Dios hace esto? A veces te has preguntado, pero ¿quién soy yo para que Dios me dé esto? ¿Quién soy yo para que Dios me ponga estas tareas? ¿Quién soy yo para que Dios me use de la manera que Dios quiere usarme? Pues definitivamente esas mismas preguntas que tenía Moisés fueron desarrollándose a lo largo del que en el pueblo fue caminando en medio del desierto, y Dios fue proveyendo lo que ellos necesitaban en el tiempo que necesitaban tener la provisión de Dios. Esa liberación de la esclavitud del pueblo apuntaba a la gran liberación a la que llegarían los hombres.
una vez y para siempre. Esto todo apuntaba, toda esa provisión de pan y pan de vida, toda esa provisión apuntaba a nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, quien venció la muerte, ¿verdad? Apuntaba a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos se encontraban celebrando su liberación, se encontraban alabando a Dios, ellos se encontraban en esta situación y nos damos cuenta que de los cantos que ellos tenían como liberación era echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, Ana la profetisa cantaba y danzaba el pueblo. Fue una fiesta tremenda la que se armó y una de las declaraciones se escucha en Éxodo 15, versículo 1 y 2. Dice, mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y le glorificaré. Él es mi Padre y le exaltaré. Cantamos siempre esa canción. Él es mi Dios y le celebraré. Él es mi Padre y yo le exaltaré. Tenían ocasión, tenían razón para celebrar, porque estaban reconociendo la grandeza del Dios que libra, la grandeza del Dios que suple con gran poder, y se regocijaban por la libertad que ellos habían alcanzado. Sin embargo, no pasó por mucho tiempo. Mi hermano, mi hermana, yo conozco tantas personas que se regocijan, se alegran, Dios está conmigo, Dios ha provisto, pero si viene algo que no es tan bueno, nos olvidamos de todo lo bueno, grande y poderoso que es Dios. Y después nos olvidamos de todo lo grande, bueno y que con poder Dios nos suplió. Y a ellos les empezó a faltar el alimento y ellos empezaron a quejarse. Y los hijos de Israel decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. Y ellos decían, cuando estábamos allá nosotros podíamos estar junto a una olla llena de carne, comíamos pan hasta saciarnos, pues nos había traído él a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y quiero llamar tu atención en este punto, porque eso nos pasa a muchos de nosotros, que hablamos de gozo y siempre manifestamos alegría, porque el gozo siempre debe estar en nosotros, porque es mucho más de la alegría. Reconocemos que hemos sido libertados, celebramos, vamos a la iglesia, estudiamos su palabra. Cuando se nos presenta la primera dificultad, estoy repitiendo lo que dijo ahorita en otras palabras, yo quiero que usted quede con eso muy en su mente. Con todo eso, caemos en la queja y dudamos. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Mis hermanos, Dios no nos llama a su reino para luego dejarnos a nuestra suerte. No lo hizo con Israel y tampoco lo hace con nosotros, sus hijos. Si tú has perdido en algún momento la visión del propósito de Dios y has visto los días malos, entonces has visto también los días buenos. Si tú realmente has tenido una actitud, ¿cuál es la actitud que tú has tomado? Si tú sabes que en medio de las circunstancias difíciles es que se conoce y se forja el carácter. Dios nos enseña a cada momento y nos enseña muchas veces quitándonos mucho de lo poco que tenemos, y nos enseña muchas veces dándonos mucho sobre lo poco que nosotros tenemos. Dios actúa como Él quiera, y en eso Dios nos está enseñando muchas veces de que tenemos que aprender que nosotros ya somos prosperados, ya nosotros somos bendecidos en nuestro Señor, y que Él está tratando de enseñarnos a nosotros, a ti y a mí, que Él está en medio de cualquier prueba o situación que nosotros estemos pasando. Jehová dijo a Moisés, es aquí, yo haré
llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, mas en el sexto día preparará para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dice Éxodo 16, 4, 5. Estamos hablando de maná. Estamos hablando que la manera de Dios alimentar al pueblo, por una parte, de noche le daba carne, le daba codornices, pero de día le daba un tipo de cereal que caía del cielo, algo maravilloso, algo que nunca más la gente ha visto, que lo produjo Dios para una situación especial de su pueblo. Y Dios sigue siendo ese Dios que sigue haciendo las cosas maravillosas que parecen imposibles de manera particular para cada uno de nosotros. Es algo inexplicable a los ojos de los seres humanos. Él hacía descender, dice el versículo 14, en Éxodo 16, que él hacía descender el rocío, ¿verdad? Y entonces, sobre la faz del desierto, había una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Dios mío. Y el 16 dice, eso es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que estáis en su tienda, dice Éxodo capítulo 16. Estoy leyendo los versículos puntuales que sostienen esta predicación. Éxodo 16, 4 al 5, Éxodo 16, 14, Éxodo 16, 16. Leamos Éxodo 16, 21. Dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. ¡Wow! ¡Qué condición! Pero leo el 31 también, antes de empezar a dar detalles y explicaciones. Y dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de cilantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Señores, eso debió ser buenísimo. Si usted coge unas hojuelas de maíz, de esas que tienen miel, y usted echa una lechita, eso es algo fuera de serie. Cuando esta gente vinieron a inventar, la gente de Kellogg's, el que inventó el cereal por primera vez, no era nada nuevo, porque toda la provisión, toda la creatividad, todo el propósito nuestro se cumple de lo que viene de las manos de Dios, de lo que viene del cielo, de lo que viene del eterno Dios al cual nosotros amamos y adoramos. Y esto fue lo que pasó durante todo el peregrinar por el desierto. El pueblo de Israel recibía la parte de Dios, columna de fuego, nube en medio del desierto. Siempre Dios sustentó y así nos sustentará cada uno de nosotros. El tema no es peregrinar, el tema no es caminar. Nosotros estaremos peregrinando en esta tierra, pero mientras estamos en esta tierra, estamos peregrinando. Yo lo digo así, mientras la iglesia esté aquí, Dios estará obrando poderosamente en medio de cada uno de nosotros. Y Dios nos ha provisto a nosotros su palabra en este tiempo, el alimento espiritual que nosotros necesitamos, el pan nuestro de cada día. Podemos decir al Señor, dánoslo hoy, bendito Señor. Así iba este pueblo. El maná era una cosa menuda, era una cosa redonda, pero era dulce y era blanco. Y esto ilustraba la humildad, la perfección, la pureza y la dulzura de Cristo, el pan de Dios. Es algo, aleluya, es algo inigualable lo que nosotros tenemos. Mis hermanos, la relación de nosotros con Cristo es algo preciosísimo, es hermoso. Es para besar sus pies, es para estar agradecido del Señor. El Señor no solamente nos provee a nosotros el alimento, sino que nos ha provisto el pan de vida,
que es Cristo. Cualquier desierto que nosotros pudiéramos pasar, en cualquier situación que nosotros pudiéramos estar, debemos de saber que ese Dios que liberó el pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, es ese tipo de Cristo que nos libertó de la esclavitud del pecado. Pero como dice Romanos 6:22, ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Aquí podemos ver entonces la perfección del plan de Dios desde los comienzos, desde que creó a Adán y a Eva hasta nuestros días. Hay un perfeccionamiento de ese plan. El plan es perfecto, lo que pasa es que nosotros lo hemos descubierto poco a poco. Cada vez lo entendemos un poco más, pero todo eso es para libertad nuestra. Como liberó al pueblo de Israel, así mismo, esto nosotros lo podemos contactar en la orquestación perfecta del llamado a la libertad que el Señor nos dio. Unió todas las partes para que usted y yo pudiéramos estar delante de nuestro Señor. Cuando, no sé usted, pero cuando yo veo la mano de Dios en cada detalle de la libertad que nos ha dado, puedo también observar que esta idea que tenía el pueblo que estaba murmurando contra Dios en el desierto, Israel nunca estuvo solo en el desierto. Él se encargó de proveer todo lo necesario para su caminar, aun cuando éste le faltara. Es decir, aun cuando Dios no estuviera, que ellos lo pudieran ver físicamente, Dios les proveyó lo que ellos necesitaran. Y es lo que nos pasa a ti y a mí. Aún yo oigo a personas, no, es que yo no puedo sentir al Señor, no es que yo no puedo verlo, es que en esta situación yo no sé si Él está. Aunque tú no puedas ver y si tú no sabes que Él está, Él está. Y Él siempre está proveyendo una salida para cada una de las situaciones en nuestras vidas. Pero tenemos que afirmarnos en Él. Porque cuando nosotros empezamos a servirle a Cristo, mientras más nos adentramos en Él, muchas veces vamos a tener que enfrentar situaciones un poquito más difíciles. Y eso pasó con el pueblo. El pueblo fue creciendo. El pueblo muchas veces hasta se inclinó a adorar a otros dioses. El pueblo se desesperó cuando vio a Moisés que estaba allí en medio del monte Sinaí recibiendo las leyes del Señor. Y eso fue un caos lo que se armó, porque nosotros siempre hay la necesidad de adorar algo. Nosotros siempre queremos ver algo como inmediato, tipo microondas, tipo rosita de maíz, ahí que se haga de una vez. Pero no, Dios orquesta las cosas perfectas para nosotros, y aún cuando estemos en medio del desierto y veamos más situaciones difíciles, le quiero recordar que Cristo está con cada uno de nosotros. Donde hay un grupo de gentes, siempre hay problemas, siempre puede haber murmuraciones, y lo que la palabra dice es que murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés. Ahora Dios nos dejará a nosotros morirnos aquí. Moisés, ¿por qué nos sacaste de ese lugar? Estábamos mejor en el lugar donde estábamos. Cuidado, a veces nosotros pasamos por una situación económica sin Cristo, que era buena. Y cuando tenemos una situación económica con Cristo que no parece buena, parece que nuestro pasado era mejor. Y eso nunca se puede comparar con este estado que tenemos en el Señor. Una de las cosas que la Biblia precisamente nos enseña es que hay un paralelismo, ¿verdad?, entre la vida física de nosotros y la espiritual. La iglesia se compara normalmente con el cuerpo humano, porque no todos podemos ser o hacer lo mismo cada uno, ¿verdad? Entonces, sabemos muy bien entonces que las tareas se reparten, y así como nuestro cuerpo físico necesita la comida, así nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que masticar la comida, y no solo es olerla, y esa comida es la palabra de Dios. Aleluya, la palabra del Señor. Asimismo hay que estudiar esa Biblia, hay que comerla, hay que olerla, hay que meditarla, hay que ser constante en ella, hay que reflexionar en ella.
Y ese es el verdadero alimento que nosotros tenemos hoy. El versículo 4 de Éxodos, del libro de Éxodos, en el capítulo 16, vaya ahí conmigo, búsquelo ahí conmigo de un prontito. Voy a buscarlo aquí, que se me fue aquí la paginita, un momentito. Éxodo 16:4 nos dice a nosotros de esta manera. Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Wow. Y eso nos hace ver a nosotros como al Señor hacer llover este pan del cielo, el maná no era un producto de la tierra, sino que venía del cielo, era divino, era el alimento espiritual y era un regalo de Dios. Y así es la Biblia. A las personas buscan la Biblia como algo natural, un consejo natural, pero para los que conocemos la inspiración de las Escrituras, según la segunda carta de Timoteo 3, versículos 16 y 17, sabemos que es de origen divino, es la inspiración de Dios, son los pensamientos de Dios. Y así el versículo 16 del capítulo 16 nos dice a nosotros: esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Estaba diciendo, recojan lo que pueden comer. Es increíble la manera que se da en lo sobrenatural. Todo esto está conectado con el regalo del maná. O sea, esa medida o esa media de gomer en el Antiguo Oriente equivale a 3.7 litros, lo cual no es poco precisamente. Es la capacidad de acumular 3.7 litros de ese alimento. Y el Señor daba esta provisión y se repartía según las familias que tenían. Dice la Biblia aquí que era un gomer por persona. Supongamos que eran 2 millones de personas. Eso es lo que se estima. El pueblo de Dios que caminó en el desierto eran como 2 millones de personas. Sería entonces 3,5 millones de kilos de maná diariamente que el Señor podía proveer. Y no es que quedó 300 kilos y quedó 400 kilos porque ese se dañaba. Es decir, esto sería alrededor de 15 toneladas de maná. Y esto es lo que caería del cielo. ¿Cómo caería algo? ¿Cómo es tan pesado? Pero usted no se imagina, hermano, cuando llueve, los milímetros de agua, la cantidad de agua que se convierte eso en un momento y el daño que hace eso. Por eso es cuando Dios nos envía la lluvia, cuando Dios nos envía algo del cielo, Dios tiene un propósito por todo lo que nos envía, y el propósito era alimentar a este pueblo. El propósito de Dios, mi hermano, mi hermana, es sustentarnos a nosotros, es que nosotros no estemos solos, es que nosotros sepamos que Dios es ese Dios que nos provee el alimento que nosotros necesitamos. El maná, cuidado de nuestro Señor. Versículos 13 y 14 nos hacen saber que ese maná cayó exactamente donde estaba la gente. Mi hermano, no es que ellos iban por allá, el maná caía donde estaba la gente. Los israelitas recibían la comida en la mano. Y así eso es con la Biblia. La palabra de Dios es asequible a todas las personas. El maná era pequeño de tamaño y cuando el rocío cesó, entonces esa cosita redonda caía en medio del campamento y le daba el alimento que necesitaba
cada uno de ellos. Esto era asequible para ellos. ¿Y quién podría decir que la palabra de Dios no está asequible? ¿Quién podría decir aquí que no tiene una Biblia? Yo lo que espero es que la estemos leyendo. Porque si la palabra está provista, hay que comerla. Nosotros muchas veces queremos que caiga el milagro del cielo, pero no queremos comer el alimento que nos hace ver el Dios que provoca ese milagro que viene del cielo. Y eso es vital. Para usted que está ahí, para su familiar que está escuchando, para que se siente tibio espiritualmente y para que el que analiza y habla mucho la palabra, pero entonces no acciona con esa palabra, necesita saber de eso. Podemos ser muy buenos para entender todas las maravillas que el Señor hace y decir todo lo que Dios está haciendo, pero a veces no somos muy buenos para obedecer esa palabra y para crecer en ella. Versículo 19 nos hace entender también esa importancia, aparte del 13 y 14, de depender de Dios y reconocer que solamente Él tiene el control. Porque dice el 19, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Wow, cuánta gente que dice, mañana yo voy a leer la palabra, mañana yo voy a buscar al Señor, mañana yo me voy a guardar esto. Y se pone duro, necio, se pone intransigente, porque entiende que la suficiencia viene de Él y la suficiencia que tú tienes viene de Dios. Dios es el mejor antídoto para la autosuficiencia que nosotros queremos vivir y que queremos exhibir. Y esto es importante decirlo. Ninguno deje nada de ello para mañana. Y así somos nosotros muchas veces. Queremos dar la palabra al otro día. Ah, no, yo empiezo tal día. Estábamos los otros días, Clarice y yo, orando por un jovencito, una familia que amamos, que murió luego de ese accidente, unos días después. Y allí estamos orando en medio del Ney Arias Lora, al que encontramos en emergencia, orábamos por ellos, le pedíamos por sus familiares y dijimos, pero señores, Dios puede hacer la obra, pero Dios quiere hacer una obra en ti. Le dijimos a algunas señoras, dijeron, no, usted venga mañana, mañana yo me voy a decidir. Cuando no sabemos lo que será nuestra vida mañana. Versículo 20 también es muy significativo. Dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué dice aquí? Y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Toda agua que se estanca, todo don que se guarda, cuando Dios quiere manifestar su vida como instrumento y usted no lo hace, no puede oler bien. Por lo menos al Señor no le huele bien ese tipo de vida, no le puede caer bien. Así que vemos de manera muy interesante cómo la desobediencia es un paso realmente que te aleja del propósito y no deja que Cristo brille en ti, tú que eres luz y tú que eres sal. Así dice el versículo 31, y la casa de Israel lo llamó a esto, ¿cómo dice allí? Maná diario. La palabra, crecerás y tu hambre de Dios se va a saciar todos los días. Cuando tú tomas la palabra de Dios, el alimento de Dios como tu maná diario, el alimento tuyo hoy, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, como tú lo tomas cada día, eso va a hacer que nosotros podamos estar saciados todos los días espiritualmente. Y eso es una prueba maravillosa, mis hermanos, a la que nos somete el Señor. Es una prueba diaria que tenemos. Persistiremos, estaremos constantes en la palabra de Dios. Algunas veces cuando nosotros creemos que tenemos un excedente de fe en Él, hay gente que no le busca, no, yo sé lo que eso dice, yo sé lo que es. Ese mensaje para otra persona, no es para mí. Pero basta solo que Dios nos pruebe a nosotros y descubriremos que nadie tiene ningún excedente de fe. Señor, nosotros recibimos la palabra. La fe viene por el oír de la palabra de Dios.
para poder actuar en la medida de la fe que nosotros tenemos. Pero cuando usted deja de recibir un nutriente en su organismo, su cuerpo no va a caminar igual. Su cuerpo no puede ir igual. Un cuerpo endeble, una mente que no tiene la palabra de Dios, una mente que no tiene el escudo de la fe, la palabra de Dios, no tiene cómo defenderse, no tiene argumentos para decirle a su vida con problemas que se levante, que el que vive en él es el pan de vida, que es Jesucristo. El que no tiene nada, excepto lo que Dios le proporciona día a día, tiene una suficiencia. ¿Quién tiene menos? ¿Y quién tiene más? Por ahí dice que quien tiene menos es quien ha ahorrado más, porque ese está libre de preocupación de cuidar algo. Entiéndame, el que ha ahorrado más, el que se ha cuidado más, el que ha guardado más algo, tiene menos preocupación de cuidar algo. Mientras usted y yo dependamos enteramente de la providencia de Dios y la fe se mantenga como su asidero, como la base suya, será el hombre que estará en mejor condición. Ya no está usando el teléfono, sino la tablet. Por favor, cierren los micrófonos. Esta prueba nos enseña a no aferrarnos a lo de este mundo, estas cosas que son temporales. Se da cuenta que todas las cosas de este mundo lo que hace es que nosotros escaseemos en la misma palabra, porque nos preocupamos más por todas las cosas que tenemos que hacer, por sacar nuestro espacio para cuidar y alimentarnos y meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Siempre haremos muchos planes. De hecho, hacemos tantos planes y al final Dios es quien dirige nuestros pasos. Jehová muestra su grandeza, su soberanía. Jehová muestra su sabiduría. Jehová muestra su bondad, su misericordia, su suficiencia para nosotros. Dígame todos los atributos de Dios que usted quiera decirme. Todo eso el Señor lo muestra, pero lo hace para que usted tome una decisión en Cristo. Lo hace para que usted reciba la palabra de Dios, la ame, la atesore, la coma. Lo hace para que usted sea prudente y no tome decisiones a la ligera, y lo hace para que usted dé fruto y que podamos llegar a la misma conclusión a la que llegó Salomón en Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 13, cuando dice: teme a Dios y a sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. De nada nos vale todo lo que sabemos si no damos fruto, si tenemos malos pensamientos, si tratamos mal a los demás y no tememos a Dios, no somos nadie realmente delante de Él. Pero ¿sabes qué? Somos y evidenciamos que somos algo cuando dejamos que el pan de vida, Cristo, se vea en cada uno de nosotros. Termino leyendo lo que dice la palabra en Juan 6, versículo 32 en adelante. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Moisés le dio el pan del cielo, fue el mismo Dios, pero el Padre, está diciendo Jesús, le da ahora el verdadero pan del cielo. Ustedes comieron un pan que les sostuvo en sus murmuraciones y en sus quejas como alimento a su cuerpo físico, para que tuviéramos un reflejo de lo que es el pan espiritual. Pero Jesús está diciendo que Él es el verdadero pan del cielo, aleluya, que da el Dios Todopoderoso. Y dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor,
Le dijeron los discípulos, Señor, danos siempre este pan, porque ¿quién no lo quiere? Aleluya. ¿Quién cuando entienda a Jesús no lo quiere? ¿Quién cuando saborea los evangelios no quiere a Jesús? Lo quiere. Dámelo. Yo lo necesito para mí, como la mujer samaritana. Oh, yo quiero ese pan. Yo quiero el que me quite el hambre. Yo quiero el que me quita la sed espiritual, al que le da sentido a mi vida. Y dice el 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oh Dios. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Padre, gracias. Tú eres el sustento nuestro. Nos has dado tu palabra, Señor. Nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Tú eres el que nos ha dado vida. Nos diste nombre nuevo, bendito Señor. Tú eres el gozo de nuestra salvación. Oh, tú eres Jesús, nuestro verdadero y auténtico y único Salvador personal. Y a ti te adoramos porque eres el pan que Dios nos ha dado en este tiempo. Desde que te revelaste a nosotros, Señor Jesús, conocemos la vida eterna. Porque dice tu palabra, esto es la vida eterna, que conozcáis a mi Hijo Jesucristo. Y a ti, Señor, queremos agradecerte por la manera que nos ha suplido el sustento que nosotros tenemos. Padre amado, aquí está la audiencia, está tu pueblo, aquí están los que nos ven por las redes. Padre amado, alguien en esta hora, Señor, puede estar padeciendo una situación muy grave en términos de que necesita el sustento, el auxilio tuyo, bendito Señor. Tú eres ese pan. Tú eres la salida para cada uno de nosotros. A ti te buscamos en esta hora. A ti te reverenciamos. Ante ti nos inclinamos. Ante ti nos postramos. Ante ti venimos y te decimos, dame ese alimento. Dame ese alimento para cuando estoy en esa situación de zozobra, asustado, desesperado, pensando que este empleo no va a llegar, pensando que esa situación no va a cambiar, pensando que esa enfermedad no va a cambiar. Yo necesito la paz que tú me suples, que tú me das, amado pan de vida. Eres el pan que llega a las familias, que trae paz, que trae unidad, que trae nuevas relaciones, que trae fuerzas, que trae humillación por encima del egocentrismo, por encima de la soberbia de los hombres y de las mujeres, oh Señor, y entra allí, Señor Jesús, como el pan necesario para cautivar los pensamientos y las decisiones del corazón. Padre amado, llega a las vidas en esta hora. Te lo pido, mi Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Aleluya.